Buenas tardes. Profesor. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro en nuestro ciclo de charlas de matemática. Esta vez esperemos, una bisagra para el ciclo nuestro, porque es el primer orador no matemático que tenemos. Así que, tenemos acá bien. Así que, nada, el señor Lucero, diseñador, director del Museo Provincial de Arte, nos va a hablar hoy sobre forma, función y estética, y la estética matemática. Así que nada, nos dejo con la experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Lucero Álvarez, soy diseñador industrial y bueno, primero le quiero agradecer a los chicos, a Cristian y a todo el equipo del Departamento de Matemática por la invitación. Esto surge de manera espontánea e informal, por una conexión que justo tuvimos una vez hablando de lo que es la forma y el diseño. Y bueno, me siento bastante raro porque en realidad yo siempre lo odié la matemática. Nunca me gustó, me parecía un bodrio, no solamente cómo nos la enseñaban, sino que no la podía razonar. Siempre trataba de copiarme, de aprender todo de memoria y de correrme del lado de la comprensión. Recién, hoy puedo entender por qué pasaba eso. Es porque yo tengo una tendencia a entender todo desde la forma y no desde la teoría. Es una complexión extremadamente visual, soy muy visual. Entonces, recién pude conectar con la matemática en el segundo año de la carrera de diseño industrial con la materia morfología, en donde te enseñan los conceptos matemáticos, pero a través de la experimentación, la forma, el taller. Y ahí me di cuenta que también hay un problema en la deficiencia de cómo todo este conocimiento se traslada, porque hay gente que tiene muchísima habilidad para entender los teoremas y los conceptos a través de las demostraciones y demás, y hay otros que no la tenemos. Obviamente también, por otro lado, me contaba la anécdota la otra vez que cuando tuve que aprenderla y aprobar y entenderla, lo hice. De hecho, la promocioné en un momento a Matemática 2. Pero bueno, también me enseñaron de manera distinta, porque me enseñaron todos los conceptos matemáticos sin los números. Entonces, el abordaje de esa abstracción a mí me permitió poder meterme en la comprensión. Y estos tres temas que traemos acá tienen como un debate, por lo menos en el diseño industrial y en el diseño en general, o en la concepción de la forma de los productos, cuál es la que tiene más relevancia o no, o cómo entendemos nosotros toda esa forma, ¿no? Porque en definitiva, la manera en que entendemos la cuestión formal tiene que ver con la formación que tenemos o con la influencia. Y nosotros, nuestra influencia del arte, la arquitectura, el diseño, todo eso es muy específica y viene de una rama específica con un estudio específico que es de Europa, de la Bauhaus y de toda esa influencia que tuvo, que nosotros tenemos como la arquitectura. Y entonces, primero, ¿qué es la estética? Porque el tema, nosotros queríamos abordar estos conceptos de punto, línea, superficie y volumen, sobre todo para personas que no entienden mucho, o por ahí están acá y no son del palo de la matemática y demás. ¿Cómo, qué es la estética matemática? Y un poco acá yo traje tres conceptos que son dos de definición y uno es lo que a mí me parece que tendría que ser, digamos, con estas variables mezcladas. Una tiene que ver con la subjetividad en el arte y en la naturaleza, porque la belleza está expresada en todas las formas, combinaciones, patrones y demás. Después hay una manera de entenderlo,
con un paradigma más científico, como puede ser el arte o la subjetividad de la belleza, y para mí es un modo de expresión, en donde hay una cuestión simbólica que encierran a todas las cosas, ya sean objetos, imágenes, tramas, y todo lo que nosotros, digamos, porque acá estamos hablando de las cuestiones visuales también, y que tienen un sustento teórico y estructural. Pero también en el modo de expresión yo puedo percibir un montón de cosas sin ver o sin tener esa visión oculocentrista, que se dice que uno entiende las cosas a partir de cómo las incorpora visualmente. ¿Cómo influye la matemática en un objeto y en esa estética? Bueno, en todo, absolutamente en todo, porque es la manera que nosotros interactuamos y comprendemos en la forma, digamos, y a veces está asociada a una función cuando tiene una estrategia detrás, y a veces, digamos, hay percepciones que son eh, de la manera en que nosotros nos hemos relacionado con lo áptico, los objetos y el espacio. No tenemos una explicación lógica, no sabemos de qué se trata toda esa explicación que está por detrás, pero lo percibimos. Nosotros estamos acá, entendemos que esto es un aula, que es un prisma, entendemos lo que es una superficie, como puede ser la pared, y las líneas que lo componen. De hecho, este techo está como muy cartesiano y entramado, lo podemos entender como una XY, y el eje Z sería la profundidad. Entonces, más o menos, estamos todo el tiempo relacionando y conviviendo con todos estos conceptos de teoría, pero se nos pasa. Entonces, esta charla es un poco apelar a la sensibilidad, al simbolismo y a la cuestión espiritual y artística y subjetiva que hay detrás de todo eso. Para eso yo traje algunos ejemplos de 2 o 3 maneras en la cual nosotros estamos interactuando en forma permanente. Una es con la naturaleza, porque si no si yo lo abordaría solamente en 2 o 3 ejemplos, estaríamos todo el día pasando de una cosa a otra sin poder llegar a una explicación. Me parecía interesante traer un ejemplo de la naturaleza concreto, puntual, con un sustento de lo que se llama la sucesión de Fibonacci o rectángulo áureo, la divina proporción, el número de oro, que son dos conceptos de estudios, digamos, de matemática y relacionados a la geometría, pero que nosotros lo vemos y lo percibimos todo el tiempo. Y tenemos un juicio de belleza y un concepto estético sin poder definirlo del todo, pero lo percibimos. Y después un ejemplo de arquitectura, algunos de diseño, como para que se vea cuando hay una estrategia atrás de la forma, y después las posibilidades que nos deja todo esto sin ser matemáticos y sin ser gente que sabe mucho de matemática, cómo podemos aprovecharlo. Bueno, acá hay un concepto que es muy importante, que es la interpretación. Nosotros estamos permanentemente hiperestimulados con color, forma, función, estructura, línea, punto, plano, volumen, en casi todos los espacios que habitamos y en las herramientas y dispositivos que interactuamos. Desde lo que vemos en forma digital, que es en 2D, como en el espacio en la tercera dimensión, y con la variable del ritmo, la velocidad y el tiempo como una cuarta variable. Eso también genera flujo, dinámica y un montón de conceptos que también están asociados a la física. Es como la física y la matemática van medio de la mano en casi todo lo que pasa, en el movimiento, ya sea uniforme o variado. Bueno, eso seguramente también algo han aprendido y algo saben. A mí me pasó también que empecé a aprender mejor la matemática del todo con la física. O sea, y eso es como medio por lo que les decía hoy, que con los ejemplos concretos y puntuales, usando objetos de la vida cotidiana y planteando un modelo de problema, a mí me resultaba muy fácil entender un vector en vez de una recta, digamos, y situaciones de encuentro y demás, con velocidades y cosas, porque era como un juego para mí.
Y visto de esa manera, me parecía buenísimo aprender conceptos a través de lo lúdico. Pero bueno, el entendimiento de esa observación e interpretación tiene que ver con nuestro bagaje cultural y nuestra formación. Si somos personas que nos, digamos, tenemos un espectro de conocimiento acotado, bueno, nuestra interpretación va a estar sujeta a esos conocimientos, a esas formas de pensar, que también están condicionadas con nuestra infancia, nuestras relaciones sociales, la educación, el interés propio, la curiosidad y un montón de cuestiones que son más, están asociadas más a las ciencias sociales y al comportamiento que a los conceptos. Pero eso es importante porque si nosotros tenemos un buen entendimiento y podemos cruzar e interceptar todas las disciplinas, nos dan una relación conceptual. Podemos tener criterios y discernir. Eso es para mí es una de las grandes diferencias de lo que hoy se está discutiendo tanto como es la inteligencia artificial y de lo que son las tareas lineales y lógicas. La relación conceptual nuestra y la capacidad de crítica y de relacionar cosas absolutamente opuestas con criterio es lo que a nosotros digamos, nuestra inteligencia nos permite crear todo ese capital simbólico del que estamos hablando. Bueno, la naturaleza es el arte de Dios, decía Dante Alighieri, y para mí ese es el relato de cómo, de la creación, como que la naturaleza siempre lleva la delantera en toda la creación de absolutamente todo, desde los elementos hasta la composición, y el hombre va interpretando permanentemente a la naturaleza. Nosotros no tenemos capacidad de inventar, sino de interpretar. Y a veces ese criterio y esa conceptualización que tenemos y la capacidad de unir variables y de entender cosas inclusive hasta que están tan antagónicas es lo que nos hace creadores a nosotros, pero básicamente siempre está el poder creativo de la naturaleza, desde el Big Bang y la creación de la materia hasta hoy existe la cultura y el hombre está autodeterminado. Nosotros siempre tenemos una relación de orden mayor que es la naturaleza que nos rige. Acá traje un videito para explicar algunos conceptos de lo que es el número de oro y un rectángulo áureo y la divina proporción. Aclaro que esto lo traigo porque sé que hay muchos que nunca se lo chocaron, nunca lo tocaron. Begin with numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. If we were to
Perdón, ¿eh? Bueno, estaba en inglés, pero no importaba demasiado lo que decía. A mí me importaba que hiciera un repaso rápido de las figuras, los elementos, las formas y las cuestiones que nosotros casi todos, o me animo a decir casi o todos, hemos tenido contacto alguna vez con alguna fruta, con una ola en el mar, con alguna planta de girasol y demás, donde están creadas, digamos, todos esos patrones de puntos y de tramas y de espirales, están creados por la naturaleza. El espiral es muy importante, está muy bueno porque además la mayoría de los objetos cotidianos que nosotros percibimos armónicos están diseñados y basados en la misma teoría, que es este número 1.618, que es el número de oro que se le dice, en donde viene, nosotros tenemos una relación antiquísima con ese número, justamente porque nosotros interpretamos esa armonía y esa riqueza con esa relación matemática. No quiero entrar en el detalle de eso de los lados y demás que se van replicando y va haciendo el rectángulo áureo, que a lo vez va creando una espiral y demás, porque a mí me importa que se queden con el modelo de patrón y de la manera en que a nosotros nos encanta ver la simetría o una simetría armoniosa, o nos gusta. Yo estoy seguro que si mido este escritorio, el largo por el ancho, es un número muy cercano al número de oro, una tarjeta de crédito, la cajita de cigarrillo. Bueno, en casi todos los objetos que nosotros vemos hay una relación de armonía y proporción que está basada en este número, que está interpretado en la naturaleza. Yo tomé un simple ejemplo nomás, como es con el que empieza el video, que es el girasol, que me parecía importante por la propuesta de puntos y de líneas que nos daba, y les traje para ver lo que son los patrones y los recorridos de esos vectores, o de esas curvas, o de esas rectas, o de todas esas generatrices y directrices que forman un patrón que puede ser esférico o plano. Y después nosotros de acá podemos entender y sacar un montón de cuestiones. Si yo a este esquema acá de líneas geométricas le saco una rueda de curvas y lo extraigo de todo ese patrón de puntos que es una interpretación de cómo están las semillas, puedo interpretar otros simbolismos, como puede ser un sol, como puede ser una rejilla, como puede ser una, algo que nosotros podemos encontrar en todas estas interpretaciones lineales y geométricas de lo que nos propone la naturaleza ahí, con superficie, con líneas y con una estructura. Fíjense, la frase de Platón dio algunas veces geometriza, y miren de qué año es. Eso tiene que ver con que no importa cuán moderno sea el concepto o la utilización de ese recurso, son cosas que no van a expirar nunca porque están dentro del inconsciente colectivo y del saber ancestral. Lo único que hace el hombre es siempre encontrar una respuesta mayor y asociarlo a otras cosas y relacionarlo cada vez más. Pero todo está vinculado entre sí. Yo acá hice una separación de lo que son algunas líneas, en donde se encuentra un ritmo, un movimiento, hay como una dinámica en esa forma, y cómo se vuelve a la geometrización de la planta, de esa cosa que tiene algo de verde, algo de constitución sistemática, tiene algo de esférico con líneas, tiene algo de patrón que se repite y demás, y cómo se usa en una marca. Y la simbología que hay acá, y lo que no se ve, o sea, la expresión, tiene que ver con las cosas que no son. Porque yo puedo interpretar rápidamente toda la forma, y ir separando por capas y demás, o por color, pero en realidad lo que hay acá es, además de la geometrización y de la fuerza matemática que tiene esa simbología, es esa abstracción simbólica que hay entre una marca
de una compañía de petróleo, digamos. Es como que si yo veo el logo o el simbolismo o la síntesis geométrica, a mí me remite a algo re verde, re natural, la naturaleza, algo sustentable y demás. En realidad lo que estoy simbolizando es una empresa petrolera que probablemente el 90% de las prácticas sean contaminantes y que no deben tener equilibrada su huella de carbono y un montón de cosas, pero es la percepción y el juego de las formas. Y eso, con esto vuelvo un poquito de cómo cuando uno empieza a entender la percepción y la interpretación, puede empezar a hacer esos opuestos, ¿no? Generar algunas sensaciones aún en contra de la lógica, digamos, y eso es un poco el universo que encierran un montón de principios y desarrollos matemáticos aplicados a las formas, generando una sensación o una percepción. Y acá otra, y yo me voy para el lado de la percepción más abstracta y más digamos, como de sentimiento, me voy a una paleta cromática y me voy a una expresión del girasol, de una corriente artística X en la historia de todas las artes visuales de la humanidad. Digamos que ha tenido muchísimo camino transitado y la tecnología también ha cambiado mucho los comportamientos. Ahí tenemos una obra de Vincent Van Gogh, Los girasoles, no sé si la conocen, y fíjense la relación que hay cromática entre los tonos que uno puede extraer de distintas partes de la foto, la que usa él en su paleta y los colores puros, digamos, que yo puedo extraer hoy en día. Todo eso también es información que nosotros percibimos y que sentimos y que nos crean un sesgo y nos hacen tomar determinaciones, y sin embargo ahí no están participando de la cuestión formal, estructural de lo que antes hablábamos, que era como la intención simbólica, sino que ahí empiezan a jugar otras influencias. Y acá otros ejemplos de la naturaleza, aparte de todos los que ya vimos, pero en donde ya hay este concepto de la belleza, ¿no? De por qué nos gusta tanto la perfección y esa estética tan armónica, tan prolija, inclusive en esta figura en donde se puede percibir así como más caos y más desorden, hay un equilibrio como perfecto. Y nosotros estamos muy acostumbrados a incorporar estos conocimientos y esta estética ancestral, porque lo vemos permanentemente, todas las estaciones en las que nosotros interactuamos en el año nos dan color, nos dan estructura, nos dan líneas, nos dan patrones, y nosotros desde chicos estamos acostumbrados a recibir toda esa información. Después, si nosotros logramos el minutito donde lo podemos sustentar con un poquito de conocimiento y de teoremas, se hace muchísimo más rico, porque nosotros nos da un saber en donde nos podemos apoyar en distintos paradigmas para comprender el todo. Y después eso nos da muchísimo poder para crear también. Si nosotros entendemos la base, la lógica, la estructura, el patrón, y después le metemos masa, tono, volumen y belleza, subjetividad y simbolismo, nos transformamos en creadores de muchísimas cosas. Una de las grandes disciplinas en las que el hombre crea es en la arquitectura, ya a una escala mayor a lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque lo interesante de todo esto es que es de la escala nano, que es una microcomponente que no se puede percibir por los ojos, necesitamos un instrumental para poder ver lo que es una célula, un átomo, hasta el macrocosmos y la galaxia, digamos. Atraviesa todo, y mucho más cuando queremos medir. En una escala peatonal, que se dice la arquitectura es como el arte peatonal, muchos dicen que es música congelada, ya interrelacionando disciplinas. Hay mucha relación entre la matemática y las artes, tanto escénicas
arquitectónicas, de diseño, digamos, y de las artes visuales, que son 4 o 5 disciplinas, pero vamos a ver después. Pero yo de arquitectura traje un par de ejemplos para poder entender lo que percibimos rápidamente y el simbolismo, a través de la matemática, no, obviamente. Acá Le Corbusier, que es el padre de la arquitectura moderna, y una de las referencias más grandes que tenemos nosotros en formación de arquitectura, diseño y urbanismo en Argentina, dice que es un juego correcto y magnífico de las formas ensambladas en la luz. ¿Qué pasa? A esta escala ya entra otro componente a jugar, que es la luz y las sombras y las proyecciones. Es nuestra manera de percibir el espacio también. Muchas veces la forma adquiere un carácter y un lenguaje en luz y otro carácter y otro lenguaje en penumbra. Nosotros vivimos relacionando permanentemente la espacialidad entre esas dos, esos dos paradigmas que, llevados a la cuestión más espiritual, es como la sombra y la luz propia. Y ahí me gusta decir que eso es el relato del espacio, es eso, es el juego de la iluminación. Y otra de las cosas es cómo fue cambiando a medida que avanza la civilización y la percepción de lo que es lo estructural y la forma. Dicen que una buena obra icónica de la arquitectura se tiene que poder trazar en 2 líneas, o su simbolismo, lo más importante, en 2 o 3 líneas. Y nosotros ahí lo podríamos identificar. Nosotros sabemos que si no estuviese la foto, tenemos el boceto de la izquierda, podemos interpretar, o matemáticamente, tendrá su relato matemático, digamos. Después los especialistas sabrán si es hipérbola, parábola, curva, no sé cuánto, y todos los componentes que interactúan ahí, y con una línea de simetría. Y si la vemos al costado, es como una expresión abstracta de lo que es la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel a la vez es una obra de arquitectura e ingeniería, porque en ese momento la arquitectura y la ingeniería estaban como muy de la mano, que tiene, digamos, cumplir una función específica. Por eso esta charla es un poco de eso también, de la forma y la función, que era como una torre que necesitaban en ese momento para poder tener mayor alcance en las comunicaciones en un contexto donde el territorio y el poder eran muy importantes, y el que podía llevar la información y traer y encriptarla era el que siempre tenía mayores chances de poder expandir su poder y su territorio. Y la composición, ¿no? Nosotros acá, si lo podemos en la abstracción formal y geométrica, nos podemos alejar un poquito y ver esta cosa simple, y si no, a medida que nos acercamos, entra todo un nuevo universo, depende del punto de partida que tengamos, vemos la complejidad. Más nos acercamos y vemos más remaches, más líneas, más curvas, ya los arcos, las bóvedas, empezamos a ver inclinaciones, cosas oblicuas. Las cuestiones oblicuas en la interpretación y en la manera que la entendemos, nosotros vemos peso ahí, vemos tensión. Cuando empezamos a ver partecitas y no vemos del todo, ese equilibrio armónico se rompe y empezamos a percibir el detalle, y los detalles nos generan otro tipo de percepción. Entonces me parecía que para el contexto y la época era muy importante traer este ejemplo en donde la estructura, el alma de la obra está desnuda, completamente desnuda. Acá no había nada que ocultar. Cada remache, cada hierro y cada sostén y cada nervio de este análisis que podemos hacer formal, está toda la vista. Y si queremos, nos paramos en otro lado, en donde nos descansa un poco la vista, porque lo vemos perfectamente igual de un lado o del otro, o con alguna variación de detalle, pero
pero nuestra manera de percibirlo nos cierra. Decimos, bueno, así está perfecto, está simétrico, me gusta, pero a la vez tiene muchísimas cosas. Ahí iba a traer, pero me parecía un plomazo, hay un trabajo de desarrollo de todas las ecuaciones y las famosas demostraciones de todo lo que se hizo acá para justificar los vientos, el peso, la tensión de no sé qué, los suelos, en la base, en el punto medio, porque viene con una inclinación hasta esa especie de terraza gigantesca del punto medio a la segunda sección y a la tercera. Cada una tiene una explicación matemática distinta y un porqué. Por eso no es perfecta la curva, sino que viene como una curva, después hace como una línea y hace como una terminación. Pero bueno, para el objetivo de esta charla, que es un poco más ver el otro lado y no tanto la rigurosidad, digamos, teórica, me parecía que así estaba bien. Y después vemos algo moderno, con el mismo principio, el mismo criterio, con una carga simbólica tremenda, en otro contexto y en otro territorio, como es el Burj Al Arab de Dubái, de un arquitecto inglés, joven, tenía creo que 32 años cuando lo hizo, y después con toda una carga simbólica de que esta estructura ya no está en el territorio, sino está como medio a la deriva. No forma parte de la península, sino como que está dentro del agua. Y si uno lo ve rápido, dice, bueno, eh, ¿qué quisieron hacer? ¿Por qué toda esta complejidad? Porque de hecho, montar esta estructura, hacer esa sustentación en medio del agua y plantear esta teoría de la forma, fue extremadamente complejo y caro. Es como un desafío a la naturaleza y a los límites de la arquitectura y a los materiales. Porque en esta obra se estrenaron muchísimos materiales y hubo un montón de fenómenos. Inclusive en el momento, esto es una anécdota, en el momento que la estaban haciendo, adentro de la estructura se generaban nubes y llovía. Había fenómenos climáticos de lo que pasaba en esos vórtices de aire y viento, calor, frío y humedad, de la estructura de cómo estaba plantada, en un lugar que claramente es extremadamente hostil para el clima y debe tener un desgaste de los materiales tremendo. Pero bueno, eso responde a cuestiones de poder simbólico. Cómo hacer un edificio que parezca lo que se llama la vela Spinnaker esa, que es un yate a vela simple, clase J. Es una especie de velero simple en las orillas de Dubái. Pero yo hice ahí rápidamente esas líneas porque responde a ese modelo de... Y yo tiro dos líneas, lo entiendo. Por lo menos la del costado. Porque esta estructura de este hotel tiene una visión distinta de todos los lados donde la vemos. Es bastante interesante. Frente y espalda son diferentes y los lados también. Son iguales, pero son diferentes. Entonces habla de como, si yo lo veo en el top, es como una sección de lo que podría llegar a ser un elipsoide truncado. No sé si empezamos a buscar por sección, por partecita, vemos ahí como hay un barril, un recorrido con X cantidad de ángulo, y después lo vemos simétrico de frente, lo vemos simétrico de espalda, y de costado es una especie de vela de Windsor, como apoyado en un mástil, y digamos, y es como algo absolutamente raro, sobre todo si uno analiza el contexto y las cercanías, y está llevado al límite, con la matemática, la ingeniería y los materiales, que son tres combinaciones muy interesantes que el ser humano logró dominar, o por lo menos plantearse desafíos, y tiene como una propuesta muy fuerte exterior. Uno lo ve y dice, esto es simple, yo lo entiendo rápido, hay una comprensión de las líneas, pero si me meto adentro ya no. Adentro tiene otro lenguaje, otra estética, otras líneas que están más asociadas a la cultura de lo que pasa, a la región. Yo entro ahí y veo
todas decisiones tomadas con un patrón de belleza y estética de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en realidad el hotel es un embajador de lo que está pasando ahí. Yo voy, paro ahí y me empiezo a hacer preguntas de lo que estoy percibiendo. Texturas, color, masa, tono, esos patrones arábigos o de Medio Oriente, que son formas que nosotros no las entendemos. Es como si yo de repente voy a Medio Oriente y llevo simbología de pueblos originarios, no lo va a entender nadie. Y nosotros tenemos como un híbrido de la cuestión heredada también de esto que decía yo, de Le Corbusier, de Bauhaus, del racionalismo alemán, de la corriente de antidiseño italiana. Todo eso lo heredamos nosotros y somos como un híbrido. Eso se nota en la arquitectura de Buenos Aires. Toda esa mezcla de si uno va a algunas mansiones de Tigre, de la influencia de la arquitectura francesa, ve arquitectura inglesa también. No sé, después si quieren, en algún otro momento podemos ver un montón de ejemplos. Acá me interesaba la de adentro y afuera. ¿Qué se percibe desde afuera? Simpleza, líneas rectas, curvas muy simples, una forma que se comprende perfecto, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, y esos juegos de yo hago lo que quiero, a través de desafiar los límites de la forma y la función. Bueno, en ese helipuerto que tengo ahí arriba, puedo jugar un partido de tenis y le muestro al mundo todo lo que puedo hacer en ese rooftop. Y parece, son detalles que uno tiene que percibir de cómo a través de la función, de la forma y la estructura, yo termino dando otros debates. Bueno, acá es una vista peatonal de cómo lo percibiríamos si estuviésemos ahí en la línea de tierra, digamos, como con esa imponencia, y lo que parecía una cancha de tenis enorme es un circulito arriba que no dice nada, y esa especie de elipse extruida que forma su restaurante, que ves infinito del mar y del atardecer, y debe ser una locura, yo no fui, pero para un occidental lo vemos de afuera y lo comprendemos. No dista mucho de cualquier velero ahí nosotros no tenemos Buenos Ríos, pero de cualquier velero de Vicente López. Bueno, otro, puse barco y vela y cáscaras. Barco y vela porque en realidad, esta es la ópera de Sydney, no solo por ese título, porque lo conocemos casi todos, y más si vimos Buscando Nemo. Este arquitecto es danés, que lo contratan así en realidad es un concurso que el flaco termina aplicando, pero digamos, lo interesante que elige el proyecto él, porque él, sin querer, estas cosas que para él eran cáscaras de naranjas que generaban una especie de superficie de gajo, que eso tiene todo un principio de sección de esfera interesante, de una geodésica y demás. Ellos pensaban que había hecho una simbología abstracta de lo que es un barco y las velas y qué sé yo, lo mercante, Sydney y toda porque parece como un catamarán con velas, ¿no? Así medio en el macro. Y el tipo dijo, no me había prestado atención, no me había dado ni cuenta, de hecho yo no había nunca Sydney, dijo el arquitecto danés. Pero el padre era ingeniero naval, él tenía un bagaje de su infancia perfectamente relacionado con los barcos de vela alta, sabía muchísimo de ingeniería naval, de marina mercante y todo. Lo que pasa es que, bueno, a veces es como lo que se llama el olvido estratégico, es algo como que uno lo tiene, no tiene una plena conciencia, pero si ya sabe que va a ser un lugar, que va a estar medio como en un puerto y va a proponer una cuestión muy marítima, por más que sea una ópera, todo eso está en nuestro inconsciente, ¿eh? Y se va manifestando. Cuando nosotros sublimamos ideas, proponemos cosas, aparecen. Y de paso, si queremos, relacionamos un poco eso del volumen, la superficie estática
y dinámica. Una vela tiene una propuesta de flexibilidad con una función específica, y esto tiene una estática que también es específica, porque también responde a un montón de cuestiones que tienen que ver con la acústica, y que es algo muy bueno que tiene esta ópera. Visto de otra manera, ya nos propone una cosa completamente distinta, volumétrica, en el lenguaje formal. Siguen apareciendo estos gajos, ahora aparecen un poco de dientes, ahí siguen apareciendo velas, pero a la vez hay una distancia enorme entre lo que es la parte blanca y la otra. La otra tiene una constitución sistemática lineal, hay un patrón muy definido, pero uno lo ve y está en armonía, está en equilibrio, o sea, se percibe bien, y eso que en el medio al tipo lo rajan porque no era un proyecto, fue uno de los más caros de toda la historia de Australia, y terminan afectando un grupo de arquitectos locales, y al final después lo vuelven a llamar, porque se dan cuenta que cuando una obra tiene el espíritu impregnado necesitan contactar a ese artista porque es como la creación, no se puede, uno lo puede retomar, pero no es lo mismo, y querían terminar un montón de otras cosas, y lo tuvieron que llamar, sobre todo en eso, en la expresión formal. Arquitectos hay muchos, artistas hay un montón más, diseñadores hay a morir, pero cada uno tiene una identidad y un capital simbólico, que es eso que estoy repitiendo siempre, que tiene que ver con lo abstracto, con lo que nosotros llevamos adentro, que es la construcción de toda esa interpretación más del conocimiento. Bueno, acá llevado más a un eje cartesiano y más o menos cómo trabajan los ángulos, y la relación. Si después a eso le metemos Fibonacci, cierra todo. No quise hacerlo denso, pero digamos como que hay toda una explicación, que yendo para atrás es mucho más fácil de entender. Y otra vez, adentro nada que ver. Uno lo ve afuera, tiene una propuesta volumétrica, formal y estética, que cuando yo me voy adentro, nada, otra cosa. Que también es súper geométrico, súper sistemático, y responde a un montón de cuestiones que tienen que ver con el sonido y cómo viaja el sonido, que ahí volvemos a meternos en la matemática de vuelta, con los gráficos, muchas veces con las amplitudes, y los máximos, los mínimos, y las ondas y demás. Está todo relacionado. Y cómo rebotan, ¿no?, las cosas. Y después, la tecnología, cómo nos trae una propuesta diferente. Fíjense, las mismas superficies que se crean en el año 60 y pico, 70, duras, estáticas, firmes, esas cáscaras que no se pueden tocar ni mover ni nada porque responden a una función acústica, se les pone mapping y empiezan a cobrar vida, forma, y tienen una propuesta artística diferente y una percepción del volumen, la masa y el tono, hasta con una firma inclusive. Y este es un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos de cómo esas cáscaras de la ópera están intervenidas por la tecnología, que empiezan a proponer otras líneas, otros patrones, otros colores y otras masas. Y adentro, pero de afuera, pero de adentro, es decir, no adentro de la ópera, sino en el costado, pero no en la cáscara, sino nada que ver. Fíjense cómo cambia la línea con el color y la disposición, pero cómo convive todo a la vez. Es un caos, pero está en armonía. Bueno, las reflexiones son frases del tipo que me gusta. Sensación de movimiento, el tratamiento del espacio como música. Esa es tu idea. Después aparecen otras asimilaciones y otras analogías como las cáscaras, las velas, el barco y demás. Pero él lo que quería era generar un espacio estático que a la vez tuviese dinámica, movimiento, como lo es la música, que tiene justamente esa tremenda particularidad que a todos nos encanta. Y en ese momento no había casi nada que respondiera a eso. Después vino otra arquitecta, que no sé si la conoce, se llama Zaha Hadid, que
dio vuelta todo el mundo de la arquitectura con ese movimiento y demás, que tiene formas, ella era árabe y tiene todas formas así como ese movimiento que está en las túnicas de los árabes. Y acá, bueno, traigo la frase donde él explica esto de la vela y demás, donde explica que dónde está su herencia. Y acá donde habla de libertad, un lindo lugar con una buena vista y no había un programa de terminal. Esto, que parece dos palabritas re tontas, es extremadamente importante, porque eso es lo que nos condiciona. Los parámetros y las condiciones, las reglas y los reglamentos nos quitan libertad. Y al no tener libertad, no asumimos riesgos. Y al no asumir riesgos, no generamos cambios ni propuestas nuevas. No hay innovación. El concepto de innovación se diluye y en la arquitectura hay permanentemente esa negociación entre el deseo, lo que se quiere, el riesgo, entre la forma, la función, la luz, el espacio. Son todas variables abstractas que están conviviendo ahí, que siempre hay una matemática que las está esperando para consolidar. Bueno, después está el diseño, que es como arquitectura en una escala áptica, que decimos nosotros, el objeto que puedo agarrar, la silla donde están sentados ahora ustedes, pizarrón, este mueble, el dispositivo este con el que estamos proyectando. Todo es diseño industrial. Industrial porque está hecho por una industria, pero en realidad todo es diseño. ¿Qué hay detrás del diseño? Hay un programa de necesidades, un objetivo puntual, algo que se quiere. El diseñador primero aborda la conducta, la cuestión sociológica, un poco de antropología, otro poco de psicología y después va la matemática. Hoy, por suerte, nosotros tenemos software que nos ayudan a poder plasmar toda esa idea formal que tenemos y de criterio para resolver una necesidad o un problema. Que son los software de diseño que ya todos conocen, que se llaman CAD/CAM, que en inglés es Computerized Design, Computerized Manufacturing. Es lo que a mí me permite hablar el lenguaje de las máquinas para después pedirle a una fresa que me intervenga la madera, para pedirle un láser que me corte, para darle una impresora a través de la coordenada donde tiene que largar plástico líquido. Todo eso está en nuestro poder, pero entender la armonía y la capacidad de poder hacer algo formal y bello está en nuestro conocimiento y nuestra conexión con eso, sobre todo con la naturaleza. Bueno, Dieter Rams es un diseñador prácticamente en la que se basa toda la historia del diseño alemán. Era el diseñador de Olivetti, no sé si se acuerdan las máquinas de escribir, son un poco viejos yo. Eh, y, y él decía que Dios estaba en los detalles, que siempre los detalles hacían mejor la vista en la panorámica, lo general, o la película entera. Y que esa sumatoria de detalles siempre era más que el todo, contrario a lo que simbólicamente uno está acostumbrado a decir. Pero como era alemán y como era racionalista, obviamente el menos de más siempre estaba presente, y en todos los productos Brown, no sé si alguna vez alguno tuvo la posibilidad de ver alguno, hablo de productos del paradigma industrial, no el de ahora, sino los tocadiscos, los pasacintas, las radios. Todo eso Brown era como la máxima expresión de la belleza. Pero yo me voy a venir un poco más acá, que es al tratamiento de la forma. No racionalismo alemán, sino para que ustedes vean algo más jugado, como es Mark Newson, que es un diseñador inglés, por ahí lo conocen, porque trabajó con Jonathan Ive en Apple. Es una persona que está muy vinculada con el diseño moderno y muchos de los iconos de él nosotros tenemos contacto. Fíjense todo este planteo matemático en la forma y la función. Y cómo bajo un mismo paradigma formal puedo cambiar la propuesta conceptual. Fíjense las tres variables de este volumen, o digamos un volumen parecido, obviamente
hagamos la excepción de no ser tan estrictos con la cuestión matemática, sino con la cuestión volumétrica, formal y la propuesta que uno percibe rápido. Fíjense lo distinto que es y lo parecido y cómo los tres están vinculados a una cuestión económica, de la materialidad, de la posición de uso y de la cuestión conceptual. Porque este de acá se llama Lockheed Launch. No sé si alguien sabe, si conoce la palabra Lockheed. Ócheme, No. son las turbinas y motores de avión. Es como Rolls Royce, pero Lockheed. Es otro fabricante de motores de avión, donde fíjense la estética, ¿no? Aluminio fundido, remache, pero a la vez una forma absolutamente orgánica y femenina. Entonces hay una distorsión entre la temperatura del material, ¿no? La rigidez que propone esa estructura cristalina del componente y lo terriblemente orgánica que es la forma del objeto y inclusive tiene una reminiscencia femenina como lo tiene Ferrari y un montón de marcas italianas, que es esto de la sensualidad de la forma, cómo empiezan a aparecer otros conceptos a la explicación, ¿no? Que son todas cuestiones abstractas que se asocian a una propuesta formal matemática. Y después acá, yo estoy yendo, digamos, rápido y sin detenerme demasiado porque es un caso general. Pero fíjense acá como una forma de este planteo con el corte. Este es más nuevo. Porque descubre todos estos volúmenes cerrados, sexy, súper lindos, perfectitos. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si lo corto? ¿Qué le permite? Hacerlo de otro material más barato y llega a más personas. Entonces, de repente, el planteo de algo extremadamente exclusivo termina siendo más popular usando fibra de vidrio. Bueno, acá explica un poquito la diferencia entre las caras y las baratas, digamos, pero no era a lo que yo quería entrar, sino, fíjense que donde ustedes están es una silla también, ¿no? Y eso es una silla, un silloncito, una superficie de descanso. Qué importante la diferencia entre el material, la función, la forma y demás. Y eso no es algo que nosotros estamos permanentemente diciendo. De hecho, nunca se nos va a ocurrir, creo, comprarnos en así. Porque nosotros no tenemos acceso a este tipo de estéticas. En general, están apuntadas a otro público, gente que son más novistas, más de mucho poder adquisitivo, donde el concepto que tienen de habitar y de sus viviendas y de sus casas tiene un lenguaje en sí ya de por sí, digamos. Nosotros estamos en una supervivencia, ahí los muebles quedan medio a lo último, y poder recauchutar mejor, no tenemos una conciencia de que el espacio donde nosotros habitamos es lo más importante. Sí en términos de confort, de protección, de calidez, pero no a nivel de diseño. Y es un mundo nuevo, una vez que uno transita y empieza a buscar por ese lado, descubre otro montón de cosas y también descubre nuevas propuestas formales. Fíjense, esta es algo de lo que hace Mark Newson. Fíjense cómo explora todas formas traídas de la naturaleza, patrones y demás, y los revela y les da una función como producto industrial. Porque si yo le encargo un sillón, y que me venga con esto, no sé, como medio raro, ¿no? Hay un riesgo ahí también de diseño. Fíjense esto, como esa unión de dos fuentes de iluminación, ese bulbo medio forzado, pero que como el material se lo permite, lo explora. Fíjense allá, en donde la superficie que viene tan pura, tan linda, tan suave, se hunde en las patas. Y hay como una deformación matemática con un principio funcional de tener en pie esa superficie que está más arriba. Y él supone que esos agujeros a nuestro cuerpo no le van a hacer nada. Entonces, hay un riesgo formal. Y después tenemos el racionalismo puro, como es el frente de esta cocina, que está perfectamente simétrica, que es minimalista, que está la cosita para abrir, nada más.
comparado con la cocina que tenemos nosotros en nuestras casas, que está todo volumen, que están las perillas, toda una cosa re compleja, de gusto, porque no tiene ninguna... Y después muchas formas de revolución. En diseño se usa mucho encontrar el shape, que es la forma, el contorno en el generatriz, y hacerlo total. Y ver qué volumen tiene. Y empezamos. Bueno, no sé. Acá me gustaba esto, que ya lo estuvimos viendo. Y después, bueno, lo que está oculto también. Fíjense, toda esta estructura que está oculta, está abajo, que tengo que hacer así para mirarlo. ¿Entiendes? Pero está ahí, está la estructura matemática y el patrón convive, está ahí, latente al que lo pueda observar. Yo soy una persona que soy fanático de ver los andamios. Yo veo la estructura arquitectónica y digo que bueno, y el andamio que hicieron para poder acceder a eso es más complejo todavía. Es una cosa que inexplicable la trama compleja de un andamio. Si nos ponemos a sacar líneas y patrones y todo, pero pasa desapercibido porque tiene una función específica, efímera, cumple la función, se desarma todo y desapareció. Pero eso vivimos haciendo todas esas construcciones. Que después yo encontré toda una revelación imprimiendo en 3D con los soportes. El soporte es cuando yo necesito, la impresora va haciendo capa, 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 y después de repente viene una forma así para el costado. Claro, si tira plástico de acá y cae el plástico, no tengo sustentación. Entonces, mientras va haciendo lo de abajo, va creando un soporte más livianito, para cuando yo tengo que apoyarme ahí, ya tengo algo. Para mí fue terrible poder hacer 14 tipos de soporte distintos, en líneas, en grilla, con pentágonos, en zigzag. Era como que alguien había reivindicado los andamios. Y una felicidad, porque ver la perfección con la impresora 3D lo hace. A veces me pregunto, ¿qué está haciendo? Estoy mirando el Hotend, pues no lo puedo creer. Y va, viene para acá. Y después ya aprendí a decirle por dónde quiero que vaya. Después aprendí por dónde quiero que empiece y que termine, a lo vector. Entonces, ya juego con eso. Ya juego con el Hotend, la máquina. Empezamos un lenguaje nuevo de creación. Este ejemplo me viene fenomenal. Fíjense esto. Esto es una matriz de acero de alta dureza para inyectar esta botella que es agua congelada. O sea, es agua, uno lo ve y es agua. Es una botella. Roslow Group es un diseñador galés que él dice que él lo único que hace es revelar la naturaleza. Digamos que al agua no hay que hacerle una estructura distinta a la que propone naturalmente, que hay que acompañar. Entonces él estuvo bocetando, encontrando todas las líneas de que para él representara el agua ahí, estática, como si nosotros le pudiésemos decir que se quedara quieto un ratito hasta que la tomemos. Y esto es re complejo de hacer, caro, carísimo. Pero el tipo hasta que no llega, no para. Y mira lo que es la botella. La percepción, la belleza, la cosa, estas ganas de agarrar ese agua que le dan, es algo increíble. Eso es jugar con nuestro sesgo cognitivo. Cuando tenemos que tomar la decisión de por qué la compramos o por qué no, por qué agarré si no lo. Imagínense en esa una de Villavicencio, de morir. Y hoy, antes, para hacer esto, necesitabas $100.000 para probar. Inyectaban 3 o 4, che, no para rectificar. Como otra vez, la fresa, el pulido, y después para fabricar 1.000.000. Hoy, la impresión 3D empieza por acá, no por el negativo, la hembra. Acá entra una probeta con calor, entra un usillo y tira aire y copia la forma de fuera. Se desmonta la matriz y cae. Eso es el funcionamiento tradicional de la fabricación. Hoy la impresora 3D va por acá y hace la capita de abajo, la otra, que yo la pico. Se estaciona y vuela de nuevo. Obviamente, los plásticos de ácido láctico que pueden ser filamenteados, que funcionan en la impresora, hoy no tienen
pero va a llegar, la terminación y la determinación de un polipropileno, un polipropileno, pero va a llegar. Y es el principio inverso, ya no necesito el fabricante, yo puedo hacer algo en mi casa. Entendiendo que el concepto formal, matemático, la herramienta que me lo traduce al lenguaje de las máquinas y la máquina con la que lo hago. O sea, eso es un poder de creación muy importante que tenemos hoy. Esta es otra propuesta de Mark Wilson en donde hay una silla parecida a la otra, que está absolutamente desafiante a todo, con fibra de carbono, materiales, fibra de vidrio y otros materiales, y el flaco propone otra agresividad estética. Imagínense si a esta silla la empezamos a cortar, nos empiezan a aparecer todas las líneas, las curvas, las generatrices, y todo un estudio de matemáticas serio, serio, muy serio. Y además carísimo. Y después, esta de Ross Globgroup, que es hermosísima, que es la Artemida. Artemida es una empresa de iluminación muy grande. Clorofila, él empieza digamos, tomar como, avísame, Cristian, no, avísame, faltan 5, falta esto, porque yo estoy faltando. Si querés darle 5 más. Bueno, acá aparece las hojas como una expresión de diseño y formal. Él lo único que hace es interpretar la naturaleza y directamente la traslada a un patrón que él considera estéticamente bello y juega con la luz. ¿Y qué nos hace la luz a través de eso? O sea, él propone unas nuevas maneras de ver el mundo, la iluminación y la sombra con una información que ya está en la naturaleza. Entonces hay un juego ahí abstracto muy interesante. Y después fíjense los otros productos, ¿no? Esto que decíamos hoy, ¿no? Línea recta, plano, simple y jugadísimo. Bueno, esto de la botella es un holder de botella que está espectacular. Que va acá. Todo un desarrollo que parece un Mercedes-Benz el producto solo para la botella. Pero bueno, eso habla del poder y de la sofisticación de la marca que está dentro. Entonces, esas son otras cosas subjetivas. Después, bueno, fíjense la otra de la iluminación. ¿Qué me dice todo no sé, no podría explicar todo ese movimiento matemático, pero adentro y afuera, luz, sombra, todo eso, como la arquitectura que hablábamos hoy, pero en un producto. Y después esto es lo mismo que hoy. Fíjense, de todo este cono, o no sé, un paraboloide, sí, que empieza a ser como medio, ¿no? Le arranca los bajos y los hace pata. Entonces parece como que otra vez lo mismo que hizo hoy con una superficie plana, ahora lo hace con un paraboloide. Y juega cada vez más. Bueno, después Philippe Starck, que es un arquitecto francés, que por ahí lo conocen, es uno de los más famosos, sobre todo por llevar la forma y el diseño y la función al límite. Primero porque este exprimidor de naranjas o limones parece un ovni traído de Plutón y que en realidad como producto de diseño industrial no funciona bien. Se chorrea todo, pero es tan lindo que lo querés tener. Fíjense el desastre abajo, bueno, no está del todamente honestamente demostrado esto, pero es un gran fracaso de función y un éxito total de iconografía. Creo que vendió 1.000 millones. Y en un momento, si no tenías el primer de Stark, no existía. Él logró eso con lo mismo, la materialidad, la propuesta formal, con esa cosa media de androide, cyborg, con futurismo. Y miren el boceto, simple. Y hay toda una cosa que podemos hablar días y días y días para algo que no funciona. Y vos decís, ¿cómo fue tan exitoso si no funcionó? Porque así es la expresión. Algo que no funciona puede ser exitoso. Porque ahí cambia el modelo de éxito. Y después, bueno, está el otro insulto a la humanidad es la silla Luis XV, que es la que conocemos de la burguesía aristocrática, que es horrible, que tienen todas las Touchman horribles, lo digo en el sentido de que responde a una época, con un trabajo que son las art and craft, que son los ebanistas, toda esa silla de rey, bueno, mire, la hizo de acrílico para Cartel, que es una empresa italiana. O sea,
es como mantuvo los principios formales, la forma que a uno le remite Luis XV, y le puso Louis Ghost, como un fantasma, porque la hago transparente, y parece que no está, pero está. Y no saben lo buena que está, yo la he probado todo, y algo que parece re complejo formalmente, él a la vez puede hacer 2 conos de revolución para una superficie de caso. El mismo diseñador para 2 clientes distintos con un objetivo completamente diferente. Bueno, y después por último el arte. El arte, el videito lo vamos a dejar porque son unos 5 minutitos, y en realidad lo que yo quería traer del arte es un concepto de tiempo, el relato digamos, de lo atemporal. El arte conjuga todo esto que estuvimos hablando porque está presente en todas las disciplinas. Pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía, audiovisual y arte de fuego, que es cerámica. Toda esa relación abstracto y simbólico de la técnica, del proceso y la materialidad, lo tiene todo el arte, pero además tiene una carga simbólica fuertísima, ¿eh? Por eso la mayoría no lo entendemos. No entendemos el arte, no sabemos de qué trata, y no son espacios que nosotros copemos y no vayamos, nos sentimos extraños y nunca nos queremos arrimar. Pero cuando vamos, le encontramos sentido a casi todo, sobre todo en lo que no es, todo lo que está atrás de lo que no es, de lo que no podemos percibir y del que no podemos eh, hacer una descripción formal y lógica. Tiene que ver con discusiones, con tensiones, con preguntas, con interpelaciones, con cosas que no están ahí, pero están, que forman parte de, pero en realidad es toda la esencia, y es una disciplina que tenemos que aprender a abordarla. Y es muy necesaria para los tiempos de hoy, en donde tenemos una hiperconectividad improductiva, recontra alienados con la tecnología, y muchas veces le perdemos el sentido a todo, y nos falta esa creación del deseo. Hemos perdido el deseo porque todo lo queremos ahora, o no sabemos lo que queremos, pero tenemos ansiedad. Entonces, tenemos tan poca estructura simbólica que nos sentimos como vacíos y no sabemos para qué lado ir, somos vulnerables. Hemos perdido la capacidad de pensar y de discernir porque no nos interpelamos, no nos hacemos preguntas. Cuando es incómoda, lo corremos. ¿Sí? Y es increíble la forma en que se relaciona la manifestación artística con la carga simbólica. Bueno, lo vamos a pasar, que era un poco la composición explicada desde la matemática, una obra de arte, cómo entender un cuadro, qué pasa en una escultura y qué pasa, bueno, es algo que lo pueden buscar por ahí, no pasa nada. Y después lo fundamental es ser creativo. Esto es para todos y esto me parece que tiene que ser una cosa muy importante. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. De Shakespeare, que saben, un terrible prócer de las artes escénicas y demás, escritor, pero que a mí me parece que está muy bien asociarlo a la autodeterminación, porque muchas veces, y lo hemos hablado con Cristian antes de dar la charla, en todo ese universo interminable de las demostraciones matemáticas no encontramos el deseo. O sea, es como medio un bajón, y es algo que ellos lo tienen que enseñar, y es obligatorio, está ahí en el programa. Los programas educativos no están adaptados a la sociedad de hoy, a los ritmos y a la dinámica que nosotros vivimos. Entonces es importante que nosotros encontremos un nuevo lenguaje para poder explicar las cosas de toda la vida, o ancestrales, porque siguen estando en las pequeñas decisiones que tomamos todos los días y la manera que entendemos el mundo. Eso está desde el Homo sapiens hasta ahora, todo, en todo. Eso no ha cambiado y está intacto. Entonces me parece muy importante que nosotros tengamos plena conciencia de eso y de las herramientas que da la matemática, la comprensión, la simbología, la forma, la estética, porque nos transformamos en creadores. Interpretamos a la naturaleza, pero somos creadores de nuestra propia verdad, de nuestra singularidad. Y después el modelo que se viene es el de la descentralización, que
es mucho más importante, que es a lo que nosotros nos determina como individuos, y no dependemos de otros, ni de intermediarios, ni de gente que nos aglomera, nos coopta y nos quita libertad. Esos son casi todos los puntos de aplicación que hablamos antes en toda la historia de la humanidad, que son las revoluciones. La revolución industrial a nosotros nos hacía esclavos de la producción y de la eficiencia y demás, y dependíamos de eso, de todos los productos de consumo. Entramos en una espiral que no tiene fin, de oferta-demanda, y de lo que se llama la obsolescencia programada, y el uso y recontrauso de los productos y encontrar una identidad ahí. Bueno, eso ya se terminó, porque hoy tenemos autodeterminación para poder crear, fabricar y hacer todo lo que nosotros queremos de manera doméstica, dominando un poco el conocimiento y teniendo las herramientas y todo este universo en el cual está sustentada la matemática y la fabricación y la física muy a mano. Lo tenemos muy a mano y podemos hacer un montón de cosas. Solamente tenemos que ser un poco curiosos y esto que decíamos antes de aprender jugando. Lo lúdico es muy ameno. Yo acá les propongo algo que se llama Design Thinking, que es el pensamiento de diseño, que está muy bueno. Acá estos son los principios, y esto yo se los paso palabras comunes, que sería pensar, en realidad empatizar, el módulo principal. Proponer una nueva manera